Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con la trigonometría, estamos a punto de terminarla y hemos llegado a uno de los momentos cumbres del tema, que es el teorema del coseno. Ya hemos visto el teorema del seno y si no lo habéis visto todavía el teorema del seno, hay que verlo antes de ver el teorema del coseno. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente el teorema del seno normalmente se ve antes, quizá porque es más sencillo, quizá porque con él puedes hacer... La verdad que, si os digo la verdad, no sé muy bien por qué normalmente se ve primero el teorema del seno antes que el teorema del coseno, pero es así habitualmente y yo pues he mantenido también ese orden. El teorema del seno y el teorema del coseno ambos son la leche. ¿Por qué? Porque después de que nos hemos pasado todo el tema de trigonometría ahí con nuestros triangulillos, sacando cosas, solo triángulos, rectángulos, no sé qué, de repente el teorema del seno y el teorema del coseno ¡guau! Te abren las puertas del universo, de todo, de la trigonometría, de todos los triángulos. De repente vais a poder, con estos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno, vais a poder calcularlo todo de cualquier triángulo. Hasta ahora todo en vuestra vida han sido triángulos rectángulos, todo lo que habéis podido calcular. Pitágoras, no sé qué. Y ahora de repente un triángulo como este, que ya veis que es obtusángulo, vais a poder calcularle todo, ¿vale, chicos? Con el teorema del seno y con el teorema del coseno. Por cierto, estos dos teoremas hay que aprendérselos los dos, porque muchos ejercicios van a ser absolutamente complementarios. Es decir, a lo mejor vais a empezar aplicando el teorema del seno y luego en un determinado momento vais a sacar el teorema del coseno. Vais a aplicar el teorema del coseno. Bueno, con estos teoremas, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos siempre es resolver triángulos. ¿A qué llamamos resolver triángulos? Pues a hallar las medidas de los lados y las medidas de los ángulos. Eso es lo que habitualmente llamamos resolver un triángulo. En este caso de este que tengo aquí detrás mío en rojito, lo que tenemos son las tres medidas de los tres lados y no tenemos los tres ángulos. Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular los tres ángulos. Realmente vamos a calcular dos y una vez tengamos esos dos, pues la verdad que lo más sencillo va a ser que se los restemos a 180, como todo triángulo hijo de vecino, y directamente saquemos cuál es el tercer ángulo. ¿Vale, chicos? Bien, teorema del coseno. ¿Cuál es el teorema del coseno? Este. Os lo dejo ahí en chuleta, id copiándolo, ¿vale? Y dices, teorema del coseno, tres fórmulas. Veréis, realmente, efectivamente, el teorema del coseno son tres fórmulas. Bueno, le llamamos teorema del coseno porque ya veis que aparece en todo momento el coseno, no aparece el seno. Aparece el coseno para el ángulo A, para el ángulo B y para el ángulo C. ¿Y cuál es el A, el B y el C? Pues son los que vosotros queráis que sean. De eso vamos a hablar ahora mismo. De momento, es verdad que ves esto y dices, Alfredo, yo eso no me lo voy a aprender ni de... No, te lo vas a aprender y te lo vas a aprender muy fácil. Y además, realmente no hace falta ni que te aprendas las tres. Con que te aprendas la primera, ya lo demás va a venir totalmente va a ir inmediato, es decir, lo vais a entender inmediatamente, vais a ser capaces de deducirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque fijaos que esto es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc, es decir, estos dos lados otra vez, por coseno de A haciendo referencia a la misma letra del principio. Ese es el truco que os estoy dando. ¿Por qué? Porque luego repetiréis lo mismo para el ángulo, para el lado B. B al cuadrado igual a cuadrado c cuadrado, es decir, los otros dos lados, ¿vale? Los otros dos lados diferentes, menos 2 por otra vez esos dos mismos lados, igual que pasaba aquí, por coseno de b, el del principio, la letra del principio. Y con la c pasa igual. C cuadrado igual a las otras dos letras menos 2 por esas dos letras por coseno del c, la letra del principio. Con lo cual, una vez te aprendes el primero, los otros dos los vas a deducir inmediatamente. Normalmente nadie se aprende las tres de golpe. Bueno, si lo quieres aprender, apréndetelo. Por cierto, otro truco. Si os dais cuenta, esto de aquí, este trocito de ahí os suena bastante, ¿verdad, chicos? A cuadrado igual a b cuadrado c más c cuadrado. ¿Qué es? Pues es el teorema de Pitágoras de toda la vida. Ahí tenéis el comienzo para acordaros de ello, ¿vale? Así lo vais a recordar perfectamente. Yo, de hecho, siempre me gusta decir que el teorema del coseno es como una especie de teorema de Pitágoras con una pequeña corrección, la que te da el menos 2bc coseno de A. ¿Vale? Bueno, pero de eso lo hablaríamos en otra ocasión. Os lo digo simplemente como un pequeño truco pista. Bueno, ¿cuándo vamos a aplicar el teorema del coseno? El teorema del coseno en principio lo vamos a poder aplicar siempre o casi siempre, pero cuando es realmente útil, porque no podríamos aplicar el teorema del seno, es cuando tenemos un ejercicio de este tipo, que te dan los tres lados y ningún ángulo.
Cuando te dan, por ejemplo, dos lados y un ángulo, el teorema del seno va de lujo. O cuando te dan dos ángulos y un lado. No sé si he dicho lo mismo, creo que no. Pues ahí aplicas el teorema del seno y vas como un señor. Pero en cambio, o señora, pero en cambio, si te dan los tres lados, intentas aplicar el teorema del seno y dices, hostia, no puedo, ¿no? No, porque tengo la A, tengo la B, tengo la C, pero no tengo ningún ángulo. Efectivamente, si solo tienes los tres lados y ningún ángulo, el teorema del seno no te vale. Tienes que aplicar el teorema del coseno. O sea, que aquellos que queréis decir, yo solo me voy a aprender el teorema del seno, mal hecho. Vale, vamos ya con ello. Venga, vamos ya con ello. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo lo que os recomiendo, esto lo suelo recomendar siempre, es que primero, independientemente de que en el triángulo te vengan letras o no te vengan letras, yo te recomiendo que renombres los vértices y los lados. Por cierto, no lo he dicho, A, B y C minúscula, ya sabéis que hace referencia a los lados, a la medida de los lados. Y las letras A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula hacen referencia a los tres ángulos, ¿de acuerdo? A los tres ángulos. Cuando le ponemos el gorrito, hace referencia al gorrito, hace referencia al ángulo. Pero normalmente al final el gorrito lo terminamos quitando. Bueno, si yo le quito el gorrito y le pongo solo A mayúscula, entended que, bueno, podríamos decir que la A es el vértice, pero bueno, vamos a considerar que es la medida del ángulo, ¿de acuerdo? A minúscula lado, A mayúscula ángulo. Venga, vamos a por el tema. Hemos dicho, renombramos. Y para renombrar, yo os recomiendo que generalmente el lado más largo, o incluso, si queréis, lo podéis ver, incluso el ángulo más grande, al ángulo más grande, lo llamemos A mayúscula. Quizás es una manía mía, pero generalmente es una cosa que suelo recomendar y que suele funcionar bien. Por tanto, al ángulo grande lo voy a llamar A mayúscula y a partir de aquí, bueno, por supuesto es el ángulo más grande, es el vértice con el ángulo más grande. Y a partir de aquí, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, este sería B y este sería C. C mayúscula. Y del mismo modo, teniendo en cuenta que siempre el lado enfrentado es la misma letra pero minúscula, este debería ser A, enfrente del B este debería ser B y este debería ser C. ¿De acuerdo, chicos? Además cumplen con, pues eso, el sentido contrario de las agujas de reloj. No les he puesto unidades, vamos a considerar que son centímetros, ¿vale? No lo he querido meter, pero por no manchar más, ¿vale? Pero son todos centímetros. Venga, vamos a aplicarlo. Fijaos, si yo, por ejemplo, me fijo en la primera formulita, daos cuenta de que tengo lo que mide la A, tengo lo que mide la B, tengo lo que mide la C, aquí se vuelve a repetir la B y la C, con lo cual lo que necesito simplemente es despejar coseno de A y de ese modo tendré lo que mide el ángulo A. Bueno, realmente voy a tener lo que mide el coseno del ángulo A, pero luego le daré en mi fantástica calculadora al arco coseno o al coseno a la -1, depende cómo lo tengáis en el modelo de vuestra calculadora, y directamente me va a dar la medida del ángulo. Repito, ¿vale, chicos? Repito, si os dais cuenta, tengo lo que mide A, lo que mide B, lo que mide C. B, C, otra vez lo tengo. Lo único que no tengo es esto, con lo cual lo puedo calcular. ¿Por qué voy a empezar por A y no por cualquiera de los otros ángulos? Podría empezar por el que quisiera. Si os dais cuenta, dicen, no, yo es que me gustan mucho las Bs. Voy a empezar por este. Bueno, pues empieza por la B. Tengo la B, la A, la C, la A, la C. Lo que no tengo es el ángulo B. Por tanto, lo mismo. Podría aplicar cualquiera de las tres. Yo voy a aplicar la primera, ¿vale? Para sacar el ángulo A. La escribo, siempre la escribo primero, ¿de acuerdo? Porque ahí lo tengo en chuleta, pero está muy bien que yo lo recuerde. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno de A. Ahí lo tengo, ¿vale? Le voy a quitar ya el gorrito, ¿vale? Por no que no nos esté aquí el gorrito, me molesta un poquito el pobre gorro, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Vale, y aquí llegamos a un punto clave. Veréis, aquí todos estáis muy acostumbrados generalmente aquí a liaros a saco, a meter numeritos, elevar al cuadrado, pasar al otro lado. Bueno, yo sé que eso es humano y es lo que hacemos, bueno, pues muy habitualmente, pero no es lo que yo os recomiendo. Yo lo que os recomiendo es que despejéis lo que vosotros queréis calcular, lo despejéis con las letras. Y una vez ya lo tengas completamente bien despejado, ya métele todos los números de golpe. Y así todo en la calculadora lo metes todo de golpe. No haces un calculito por un lado, otro cuadradito por otro, ahora lo paso al otro lado, que generalmente, os aseguro, suele provocar errores. De primeras a ti te resulta muy cómodo decir, Alfredo, yo me voy a poner a sustituir a saco, elevo al cuadrado y me quedo tan a gusto. Créeme que suele provocar más errores. Os lo digo que he corregido miles de exámenes en mi vida. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a despejar coseno de A. Y para despejar coseno de A, primero me voy a tener que mandar B cuadrado
Bueno, voy a mandarme todo esto, me lo voy a mandar primero a la izquierda, ¿vale? Y el a cuadrado me lo voy a mandar a la derecha, ¿vale? Me va a quedar 2bc, daos cuenta que el signo menos cambia al otro lado, por coseno de a, todo lo he mandado a la derecha, a la izquierda, perdón, y a cuadrado lo mando a la izquierda. Por tanto, b cuadrado más c cuadrado menos a al cuadrado. Me pilláis, ¿no? Esto es un menos, ¿vale? No es un por, es un menos. Fenomenal. Y ahora, por último, ya despejo coseno de a. Daos cuenta de que como tiene multiplicando 2bc, pues directamente lo voy a mandar abajo dividiendo. Es decir, que me queda que coseno de a es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado partido 2 por b por c. Directamente, ¿vale? Directamente todo esto pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Esto está aquí multiplicando a coseno de a, por tanto tiene que pasar abajo, todo directamente dividiendo. Y esto es maravilloso porque tú lo tienes aquí, le metes los numeritos y en la cálculo vas a poder calcular, meter todo de golpe. Y la cálculo, que es muy lista, si se lo dictas bien, te lo va a dar perfecto. Del otro modo, tú vas a calcular esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado. Vas a calcular esta multiplicación. Con esta multiplicación en el signo menos, habitualmente a veces cometéis errores. Hacedme caso, intentadlo así y ya veréis que vais a ganar mucho, vais a evitar muchos errores, ¿vale? Venga, sustituyo los datos. B cuadrado, ya veis que es 3,8 al cuadrado, más C al cuadrado, 4,5 al cuadrado, menos 6,5 al cuadrado, esto es al cuadrado, partido 2 por 3,8 por 4,5. Por cierto, aprovecho para decir dos cosas. Una, súper recomendable primero las letras y luego escribo los números. Hay muchos que tenéis la costumbre directamente, una vez lo tenéis aquí, ya de cabeza, fijándome aquí, ir dictándoselo a la calculadora. Hacedme caso, no hagáis eso. Primero con las letras y luego sustituir los números. Y ahora ya todo esto lo metéis de golpe en vuestra calculadora. Yo no lo voy a meter ahora porque ya lo he metido antes y no quiero haceros perder tiempo y que os eternicéis. Pero vais a comprobar que todo esto metido de golpe os va a dar menos 0,221. Yo tengo la costumbre de que con las razones trigonométricas seno, coseno, tangente le suelo meter 3 decimales, costumbres mías, ¿vale? Bueno, esto es lo que me da el coseno de a. Negativo, qué raro, ¿no? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ángulo A, que es este ángulo de aquí, si os dais cuenta, es un ángulo de más de 90 grados, es un ángulo del segundo cuadrante. Y si recordáis, que lo hemos visto en uno de nuestros vídeos, los cosenos del segundo cuadrante son negativos, con lo cual tiene sentido. Bueno, si metéis esto, chicos, en la calculadora, dándole al coseno a la menos 1 o al arco coseno, como lo tengáis, vais a comprobar que el ángulo A os da 102,77 grados. Y eso tiene bastante sentido, tal y como más o menos había dibujado yo el triángulo. No lo había dibujado a la perfección, por supuesto, no me entendáis mal, pero era la idea aproximadamente. Se ve que es un ángulo obtuso, corresponde con lo que debería ser. Muy bien, vamos ahora, y ahora ya podríamos hacer varias cosas. Fijaos, ya acabamos de sacar cuánto vale esto. Por cierto, cuando tenéis un dato ya calculado, yo os recomiendo mucho que ya le pongáis ese dato, se lo pongáis al dibujo, aunque lo barréis un poco, pero ya vas metiendo ahí los datos que vas obteniendo. La A, 102,77 grados. De ese modo, cuando tengas que buscar algún dato, los tienes aquí todos juntitos y eso siempre pues te viene muy bien, te da seguridad. Vale, fenomenal. Vamos a sacar la B, el ángulo B. Y para sacar el ángulo B, la verdad es que ahora podríamos hacer dos cosas. Esto es lo que mola de los ejercicios de trigonometría, que de repente se te abren caminos nuevos para decir, oye, ¿por qué no lo hago de este modo? ¿Y por qué no lo hago de este otro? ¿Qué podéis hacer? Pues ahora mismo a mí se me ocurren dos cosas. Una, aplicar de nuevo el teorema del coseno aquí, para sacar la B. Segunda cosa que podríais hacer, aplicar ahora en combinación el teorema del seno, porque una vez que habéis sacado el ángulo A, podríais aplicar ya tenéis tres lados y un ángulo, por tanto podríais aplicar el teorema del seno sin ningún problema. Por ejemplo, A partido seno de A es igual a B partido seno de B, y de ese modo sacaríais el ángulo B, por ejemplo. Pero bueno, yo como estoy con el teorema del coseno, pues voy a seguir con el teorema del coseno. Y quiero que os deis cuenta de que no os voy a hacer volver a despejar la B otra vez como lo hemos hecho aquí, porque simplemente si tú te fijas aquí, simplemente deduciendo de las letras que tienes aquí, vas a poder decir, pues si coseno de A era esto, coseno de B tiene que ser
a al cuadrado más c al cuadrado, es decir, las otras dos letras, ¿veis? Las otras dos letras, menos b al cuadrado, es decir, la misma letra, partido 2ac, que son sus propias letras, ¿vale? Las dos propias letras que tengo aquí. ¿Vale? Haciendo el paralelismo con el anterior que hemos despejado lo vais a ver muy claro. Sustituyo los números 6,5 al cuadrado más 4,5 al cuadrado menos 3,8 al cuadrado partido de 2 por la A. Siempre veis que me estoy fijando en el dibujo, por eso está muy bien tener los datos en el dibujo. Por A, por C, que C es 4,5. Yo también lo tengo en mi chuleta y en mi chuleta me da 0,822. Redondeado, creo que ese 2 está redondeado. Y si le dais al inverso del coseno, veréis que os da un ángulo de 34,76 grados, que parece que también, bueno, pues tiene bastante sentido con lo que puede ser el dibujo que he hecho. Muy bien, chicos, veis qué fácil ha sido sacar el ángulo B. Y para sacar el ángulo C, simplemente yo os voy a recomendar, pues que obviamente restéis 180 menos la suma de estos dos ángulos. Esta es la forma más sencilla. Os puedo garantizar que si directamente dijerais, no, Alfredo, yo no lo voy a hacer así, yo voy a volver, me gusta tanto el teorema del coseno que lo voy a volver a aplicar, comprobaríais que si volviéramos a hacer coseno de c igual a a cuadrado más b cuadrado, obtendríais lo mismo, ¿vale? Puede haber mínimas diferencias de décimas o de centésimas, lo mismo, en trigonometría siempre puede haber mínimas diferencias. Bueno, pues comprobaréis que el ángulo da 42,47 grados y ya lo tenemos, así de sencillo, chicos, lo hemos rematado. Bueno, espero que lo hayáis entendido bien. Yo lo os he entendido bastante bien. Os voy a dejar, bueno, lo primero, por supuesto, esto, chicos, hay que repetirlo por tu cuenta, sin mirar, allá donde tengas alguna duda, vuelve a hacerlo, todo lo que tú quieras. Yo ahora os voy a recomendar, chicos, que un ejercicio más, os lo voy a dejar por aquí, una figura más, un triángulo más, que no es rectángulo, para que lo hagáis vosotros aplicando el teorema del coseno. Este era un triángulo, bueno, ya os lo he dicho, aplicando el teorema del coseno, evidentemente, pero podréis deducidlo vosotros. Si, por cierto, después de sacar el primer ángulo A, queréis aplicar el teorema del seno para practicar los dos teoremas, fenomenal. Vale, la figura va a ser una cosa así, ¿vale? A ver, me va a salir regular, pero bueno, más o menos. Aparentemente parece un triángulo isósceles, pero no lo es por poco, ¿vale? 3,6, 3,4 y 3. Esas son las tres medidas. Entonces, para este triángulo os voy a pedir que apliquéis el teorema del coseno para sacar los ángulos. Y solo un detallito. El primer paso que hemos dicho, chicos, es que os recomiendo que renombréis. Entonces, aquí en este triángulo es difícil ver cuál es el ángulo más grande. Bueno, yo os recomendé antes, os dije como sugerencia, posible sugerencia, que el lado más largo lo consideraréis A minúscula. ¿Vale? Como si fuera nuestra hipotenusa. Aquí no hay hipotenusa que valga porque no es un triángulo rectángulo. Este en concreto es acutángulo, parece, ¿no? Parece acutángulo. Bueno, pues en ese caso yo os diría que a este lo llamaréis A minúscula y por tanto este sería el vértice A. Pero podéis hacerlo como queráis. Ya veis que eso no va a cambiar nada. Bueno, lo que va a cambiar es que si Pepito a este le llama A, pues su ángulo A le va a dar no sé qué. Y entonces a Lolita, si elige que este sea su A, pues le va a dar otra cosa distinta. Pero los tres valores van a ser los mismos tanto para Pepito como para Lolita. Bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido todo. Pilladlo bien, ¿vale? Repetidlo, lo vais a entender muy bien. Si os ha ayudado, pues ya sabéis, compartidlo, haced lo que os dé la gana con ello. Y si no, pues escribidme y me lo decís, ¿vale? Espero que no me he enterado, repítemelo, macho. ¿Vale? Bueno, adiós.